Hola. Antes de ver el vídeo quería decirte que he abierto un canal de Discord en el que podrás dar nuevas ideas de vídeos, crear discusiones y preguntar todas tus dudas sobre idiomas peninsulares y practicar con otros hablantes. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Nos vemos por allí. Seguro que te has hecho esta pregunta alguna vez. ¿Cuántas palabras existen en castellano? A ver, es un problema algo difícil de solucionar. Para empezar, ¿qué es una palabra? Pues no hay consenso amplio sobre esto entre los lingüistas, así que vamos a acotarlo a grupo de letras que se escribe entre dos espacios. Aunque esto ya nos da problemas porque es un idioma hablado y no escrito, pero para el castellano no sirve. Vamos poco a poco. Según el doctor George Boere, un nativo medio usa alrededor de 25.000 palabras en inglés y reconoce hasta el doble. Bueno, esto ya es un número. Pero una cosa es conocer palabras y otra, ¿cuántas hay en castellano? Yo no conozco todas las palabras que hay, ni siquiera el señor Reverte, por muy académico que sea. Ah, bueno, hablando de la RAE, según dicen, en la versión de su diccionario publicada en 2014, hay más de 93.000 lemas en el diccionario. Deduzco entonces que serán menos de 94.000. Pero claro, ¿qué pasa con los extranjerismos? ¿Estos también los contamos? La palabra internet está en su diccionario, pero email no, por ejemplo. Y sin irnos al inglés, lehendakari, por ejemplo, ¿cuenta como palabra en castellano? ¿O como lo tienen recogida en la RAE? Que no entiendo, si le quitas la H intercalada, quítale también la K y pon una C, ¿no? Bueno, el caso. Lehendakari está recogida en la RAE, pero alguno puede argumentar, es una palabra vasca, no es castellano. Vale, ¿qué hay de vicelehendakari? Porque su equivalente en euskera es lehendakari ordea. Esto es una palabra exclusiva en castellano. Además, lo que hay recogido en el diccionario de la RAE son lemas, es decir, palabras sin inflexiones. ¿Todas estas son la misma palabra o son diferentes? Para seguir rizando el rizo, lo que hoy día consideramos como una palabra, antes se consideraban dos diferentes. E incluso arriba viene de adripam, en la orilla, u ojalá de laushalá, si Dios quiere. ¿Qué hay de los homófonos? ¿Qué y qué son la misma palabra? ¿Y cómo y cómo de comer? ¿Banco de sentarse y banco de dinero? ¿Vaya y vaya? Y todos esos tecnicismos que usan en cada ámbito de conocimiento. Desoxirribonucleico, fibrinólisis, hematémesis, homotecia, Buckminster fullereno. Y también hay palabras nuevas que no existían antes, como farmear o stalkear, que vienen del inglés. Pero nini viene del castellano, o tardear, seriéfilo, micromachismo. Incluso hay algunas que vienen de marcas, como Kleenex o Celo, o palabras ya en desuso. ¿Cuándo dejamos de contar una palabra como válida? La RAE no solo añade palabras al diccionario, también las elimina, como las palabras por fijar, adoptar como hijo y cocotriz, la hembra del cocodrilo. Pero bueno, creo que más o menos se entiende el problema, ¿no? No hay un número fijo de palabras en castellano, ni nunca lo habrá, porque una lengua es un elemento vivo, y cambia con el tiempo. Algunas palabras desaparecen y aparecen otras nuevas. Pero a pesar de esto, ¿podemos pensar en qué posibles palabras puede haber en castellano? ¿A qué me refiero con posibles? Por ejemplo, si yo te preguntase, ¿tienes un zapuco en casa? Tu respuesta podría ser, ¿qué es un zapuco? Aunque no sepas qué es, no te parece una palabra ajena al idioma. Pero si la pregunta hubiera sido, ¿tienes un en casa? Igual llamarías a emergencias por si me ha dado un ictus. Ambas palabras están formadas por sonidos del idioma castellano, y aún así, una la podrías considerar como una palabra válida y la otra no. ¿Por qué? Porque la primera sigue las reglas fonotácticas del idioma, que conoce intrínsecamente todo hablante nativo, y la segunda no. ¿Cuáles son esas reglas? Básicamente, son las reglas que definen las posibles sílabas que tiene el castellano. En general, siguiendo la teoría clásica, que para nuestro caso nos sirve, una sílaba es un golpe de voz en el que podemos separar cada palabra. Por ejemplo, en la palabra atrapados, las sílabas son a, tra, pa y dos, porque es donde un hablante nativo haría las pausas de esta palabra. Una sílaba consta de tres partes diferentes, un ataque, un núcleo y una coda. El núcleo es el sonido principal de la sílaba, que en castellano es una o más vocales, y el ataque y la coda son los sonidos que hay antes y después. ¿Y qué sílabas tiene el castellano? Podría basarme en teoría lingüística de formación de palabras, pero si escarbamos un poco, encontramos palabras que se salen de la norma, así que he decidido llevar a cabo otro enfoque. ¿Conoces el Wikcionario? Es el diccionario libre asociado a Wikimedia, la misma gente que mantiene la Wikipedia y que tiene un montón de palabras en muchísimos idiomas. Incluye etimologías, significados, traducciones a otros idiomas y, para lo que a nosotros nos interesa, la pronunciación. En serio, es una herramienta súper útil por si estás aprendiendo algún idioma y si conoces
alguno y ves que falta algo, puedes editarlo tú mismo. El caso, que lo que he hecho ha sido coger todas las palabras que hay en el Wikcionario en castellano con sus pronunciaciones y guardarlas en un fichero pequeñito de 5,30 megabytes y 138.693 entradas, desde aaleniana hasta zuiteriónico. Pero esto no puedo usarlo así como está, porque hay varias pronunciaciones, algunas hasta repetidas, de diferentes variantes del castellano. Así que el siguiente paso es limpiar esto un poquito. Me voy a quedar con una única pronunciación por palabra, guardando la pronunciación de la variante que más fonemas distingue, peninsular norteño no yeísta. Una vez limpio, tenemos un fichero de 3,50 megas y 101.443 entradas. ¿Y qué hacemos con esto? Pues procesarlo. He cogido cada palabra y la he dividido en sílabas para obtener los ataques, núcleos y codas de cada una de ellas y anotar la frecuencia con la que cada uno aparece. Este es el resultado. El tamaño de cada círculo indica la frecuencia con la que aparece cada grupo de sonidos. Mayor tamaño, más común. El asterisco indica ningún fonema. Contando los valores para todos los ataques, núcleos y codas que he obtenido, tenemos 48 ataques, 28 núcleos y 66 codas diferentes. Esto nos da un total de 88.704 posibles sílabas diferentes. Pero aquí hay un problema, que tenemos entre otras las maravillosas sílabas biaunch y ctueirts, que son súper comunes en castellano, ¿verdad? Para filtrar la morralla, vamos a quedarnos solo con los grupos cuya frecuencia de aparición sea mayor de 0,1% en el ataque y en la coda. Y para el núcleo, vamos a quitar el núcleo vacío y añadir los pocos que le faltan. Esto nos deja un total de 32 ataques, 31 núcleos y 13 codas, dando un total de 12.896 sílabas diferentes. Pero tampoco podemos concatenarlas tal cual, ya que por ejemplo una sílaba que empiece por el fonema da no puede ir después de una sílaba que termina en t, porque debería formar el ataque tra, así que el siguiente paso es ver las transiciones de cada coda al primer fonema del ataque, esta vez con la morralla quitada. Vamos a añadir también como ataque el final de palabra representado por el símbolo del dólar. Estas son todas las transiciones que han aparecido en los datos del Wikcionario, un total de 190 con los datos ya limpios. Aún así, todavía hay líneas muy finas, así que vamos a limpiar un poco más y a quedarnos con las transiciones cuya frecuencia de aparición sea mayor del 0,05%. Esto nos deja con un total de 82 transiciones, 75 entre sílabas y 7 finales. Teniendo en cuenta todos los ataques en vez del fonema inicial del ataque, nos da un total de 146 transiciones totales, 139 de ellas no finales. De aquí podemos estimar cuántas palabras hay en castellano. Empecemos con la primera sílaba. Esta tendrá un ataque, un núcleo y una coda. El ataque puede ser cualquier fonema salvo la R suave, el núcleo todas las combinaciones de vocales diptongos y triptongos y la coda todos los fonemas que después tengan transición a uno de ataque de la siguiente sílaba. Después iría la siguiente sílaba, que tendría todos los ataques, todos los núcleos y las mismas codas, así sucesivamente hasta la sílaba final, que tendría las codas con transición a final de palabra, representado con un dólar. Las transiciones serían las siguientes. Entonces, si llamamos I al número de ataques iniciales, N al número de núcleos, T al número de transiciones y F al número de finales, el número de palabras de N sílabas, P de N, será el producto de I por N, por T otra vez, por T otra vez, etc. hasta llegar al final F. Es decir, algo así. Y como cada palabra puede ser aguda, llana o esdrújula, habrá que multiplicar por el número de sílabas que pueden estar acentuadas. Utilizando los valores para I, N, T y F que se han obtenido del Wikcionario, podemos estimar el número de palabras en castellano por cada sílaba. Tendríamos 6.727 palabras de una sílaba, 57.973.286 palabras de dos sílabas, 374.710.334.061 palabras de tres sílabas, y a partir de aquí crece exponencialmente, ya que sería n por t veces el valor anterior. ¿Y podemos sacar todas las palabras? Pues sí, solo hay que ir fonema a fonema rellenando todos los huecos. Por ejemplo, generando las 6.727 palabras de una sílaba. Aquí te enseño algunas de ellas, generadas al azar. Las palabras en naranja son las que están guardadas en el léxico, es decir, que existen en castellano. Y estas son algunas de las palabras de dos sílabas.
Las 57 millones de palabras pesan en disco alrededor de 1,72 gigas en un único fichero que mi programa ha tardado 3164,79 segundos en generar, unos 52 minutos. Pero ya me dirás, no todas las palabras que se generen tienen el mismo sentido. Es más probable una palabra de 2 sílabas como pada que como Zuochwailm, por ejemplo. Así que, ¿podemos ver cuáles de estas palabras tendrían más sentido? Pues la respuesta es que sí, calculando la probabilidad de cada palabra. Ahora viene un poquito de matemáticas, pero no te preocupes si no pillas nada, es solo por si tienes curiosidad de saber de dónde he sacado estos valores. Esta probabilidad será el producto de la probabilidad que tiene la primera sílaba por la probabilidad de la transición entre la primera y la segunda sílaba, por la probabilidad de la segunda sílaba, etc., así hasta la última sílaba. Reordenando un poco, sería la probabilidad de cada sílaba por la probabilidad de las transiciones. También podríamos añadir la probabilidad de que sea aguda, llana o esdrújula y la probabilidad de tener el número de sílabas que tiene. La probabilidad de cada sílaba es la probabilidad de su ataque por su núcleo por su coda. Y la probabilidad de las transiciones también es otro producto. Esto es una aproximación, ya que como sabéis, las palabras que terminan en R suelen ser agudas porque suelen ser verbos, y eso por ejemplo habría que tenerlo en cuenta, pero bueno, no os vale. ¿Y cómo saber estas probabilidades? Pues se pueden estimar de una forma sencilla, ya que tenemos las frecuencias de cada una de estas cosas. Solo tenemos que dividir las veces que hemos encontrado cada ataque, núcleo, coda, transición, número de sílabas y acentuación entre su total. Ahora, estos productos nos van a dar números muy pequeños, así que vamos a hacer un truquito, usar un logaritmo. Así además los productos se convierten en sumas y como este número va a ser negativo, le pongo un menos delante. A este valor, menos el logaritmo de la probabilidad, he decidido llamarle complejidad. Lo dicho, no te preocupes si te has perdido, tampoco es relevante del todo. El caso es que podemos asociar cada palabra generada con un número que nos indicará cómo de compleja es. Cuanto mayor sea el número, menos probable será la palabra y más compleja. Así, por ejemplo, con estos datos ves que pada tiene una complejidad de 18,32 y Zuochwailm de 106,58. Cuanto más rara sea una palabra, mayor será su valor de complejidad. También podemos utilizar estos datos para generar palabras aleatorias, suponiendo que la frecuencia de cada sílaba es su probabilidad. Pero vamos a explicar antes de nada el concepto de temperatura aplicado a la estadística. Para explicarlo de forma rápida, es un parámetro que aumenta la variabilidad del sistema. Cuanta más temperatura usemos, más sujeto a cambios estará, y cuanta menos, más estable será la distribución. ¿Y aquí cómo lo conseguimos? Pues simplemente utilizando la función softmax, que no es más que hacer una exponencial de cada valor y normalizar. No te asustes, que ya no hay más mates. Por ejemplo, utilizando la distribución de la izquierda, para valores muy bajos de temperatura, la probabilidad del elemento más frecuente es 1 y la del resto 0. Si aumentamos la temperatura, las probabilidades se hacen más homogéneas y cada valor se vuelve bastante igual de probable. Como ejemplo, podemos calcular palabras con valores de temperatura diferentes, 1 bajo, 0,5, 1 medio, 1,5 y 1 alto, 3. Estas son las palabras que se generan. Como veis, las palabras con valor bajo de temperatura son más normales de media que las de valores altos. La palabra panoda es mucho más natural que friaunriampios. Fijándonos en la complejidad, los valores de las palabras con temperatura baja no superan el 26 en ningún caso, mientras que las de temperatura alta llegan hasta el 86. ¿Y para qué nos ha servido todo esto que hemos hecho aquí? Pues para jugar, básicamente. Pero también nos puede dar una idea de cómo funciona el idioma castellano y a comprender mejor los conceptos de sílaba o fonema. Los sonidos son la base de un idioma oral al fin y al cabo, y si quieres jugar más, he dejado el código en un repositorio de GitHub para que puedas jugar con él, usar el código para crear palabras, ver distribuciones de fonemas, etc. Si necesitáis ayudas para nuevas palabras en castellano como nombres de objetos o de personajes, os puede inspirar, y si hacéis algo curioso con ello, podéis indicarme en el servidor de Discord del canal para que lo podamos ver todos. Y eso es todo. Este vídeo ha sido un poco más extraño comparado a los que suelo hacer, pero me he divertido mucho con él. Al menos espero que te haya parecido interesante esta ida de olla que he tenido con las palabras y sílabas y todo eso. Así que gracias por tu visita y te espero en el servidor de Discord y en los próximos vídeos. Un saludo.